en la nube. A ver, ya quedó. Perdone, pero como este material luego lo van a tener que compartir. Entonces, les comentaba, ¿verdad? En la revisión por la dirección, que es el foro, donde pues nos aseguramos que todo el estado, la conveniencia, inclusive las oportunidades de mejora en relación al sistema de gestión de calidad, pues se aborden es a través de ese medio. Hay ciertos elementos de entrada y salida que tenemos que cumplir para poder atender esa revisión por la dirección. Entonces, esa revisión por la dirección es uno de los mecanismos más prácticos para poder demostrar o que la alta dirección demuestre que asume esa responsabilidad y rinde las cuentas en relación con la eficacia del sistema de gestión de calidad. Es porque es un foro específico, ¿verdad? Donde se involucra directamente la alta dirección y esos roles pertinentes o los puestos pertinentes a esos resultados. Se toman decisiones en base a los resultados que se reportan, se toman decisiones para mejora o para corregir, ¿no? Si así fuera el caso, dependiendo de los resultados. Pero todo está encaminado a eso, a los resultados, que los resultados previstos de nuestro sistema de gestión de calidad se estén cumpliendo. Y si no se estuvieran cumpliendo, pues ese sería el momento, ¿no? Para levantar la mano y tomar las acciones pertinentes. Entonces aquí realmente esta parte del 511 lo podemos trasladar a lo que es la revisión por la dirección. Cada organización decide, ¿verdad? Las frecuencias. Hay organizaciones que establecen una vez al año, una vez cada semestre, inclusive hay organizaciones que hasta cada 3 meses, de acuerdo a las necesidades o las características del negocio, pues establecen esa frecuencia, ¿no? Y son más que nada esos foros para tocar o abordar temas específicos del sistema de gestión de calidad. Y sobre eso es evaluar los resultados y ante esos resultados poder tomar las acciones en tiempo. Cuando los resultados no se estén cumpliendo, tomar las acciones pertinentes, ¿no? Correctivas y también hablar de mejora. Si estamos cumpliendo los resultados, pero lo podemos hacer mejor, pues identificar esas oportunidades, ¿no? Entonces aquí nosotros lo abordamos a través de esa revisión por la dirección. El otro punto, si ven, aquí dice asegurarse que se establezca la política de calidad y objetivos. Estos son puntos o son requisitos propios del estándar. Esto es la política de calidad, que es la que viene más acá adelante, que es el 5.2, y luego viene el 6.2, que son los objetivos de calidad. Entonces, esta responsabilidad de establecer que existe esa política y esos objetivos, pues recae en la misma alta dirección. El mismo sistema o el mismo estándar nos va llevando a que esta política pues exista, ¿no? Y los objetivos, por ser un requisito específico. Entonces aquí es cuando nosotros establezcamos esa política de calidad y los objetivos, pues tiene que estar directamente involucrado lo que es la alta dirección, o quien la organización defina que es la alta dirección. ¿Ok? Esas políticas y esos objetivos pues tienen que ser coherentes o compatibles con el contexto y la dirección estratégica, que estos se acuerdan en qué requisito nace o dónde lo abordan en el capítulo 4.1, específicamente es donde se habla del contexto. Entonces aquí es al final seguir siendo coherentes, ¿no? Con toda esta información que ya hemos establecido, pues al momento que documente o establezca la política, también tiene que ser pertinente, ¿no? Con esos elementos. Aquí habla de asegurarse. Parte para demostrar ese liderazgo y compromiso, pues es que la alta dirección se asegure que todos los requisitos del sistema de calidad estén integrados, ¿no? En los procesos del negocio. Y esto está relacionado con el elemento, por ejemplo, que vieron ahorita el 4, ¿no? Establecer los procesos. Dentro de los procesos se establecen elementos de entrada y salida. Esos elementos de entrada los van a relacionar con los mismos requisitos del estándar, ¿no? Entonces aquí es asegurarse todos los requisitos del estándar, los requisitos propios de la organización tienen que ser coherentes con los procesos del negocio, alineados. Y esto viene desde que vimos el contexto, ¿no? Por eso si van viendo el orden como el contexto, porque lo ven como un todo, un FODA, partes interesadas y luego ya se queda en el 4.4, ¿no? En los procesos. Toda esta información se va a ir permeando hasta los procesos pertinentes del negocio. El inciso D habla de promover el uso de enfoque
a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Este es de los principios que maneja este estándar de calidad. Enfoque a procesos. Esto está relacionado con el establecimiento de los procesos, ¿no? Que decíamos el 4-4, que tienen que estar coherentes con el 4-3, con lo que determinen en su alcance. Lo que determinen en su alcance, qué quiere, qué van, a qué se dedican, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance que van a certificar? Tiene que estar relacionado con los procesos. El enfoque a procesos es parte de la información que la Inge Sandra hace rato les proyectó, ¿verdad? Que tiene que cubrir cada uno de esos elementos requeridos por el 441. Que tenga esos elementos de entradas, salidas, ¿verdad? Que tenga indicadores de desempeño, que estén establecidos los recursos, que esté alineado las responsabilidades de autoridades. Todo ese esquema que vimos es eso, promover el enfoque a procesos. Y el mismo sistema nos lleva a eso, ¿verdad? Desde que establecemos el proceso, de que nos preparamos o vamos a un taller para hacer precisamente el mapeo de los procesos, asegurarnos que cubra con cada uno de esos elementos requeridos por el estándar. Y el pensamiento basado en riesgos es prácticamente toda la materialización, desde que hacemos nuestra planeación, que vamos a ver en el 6, es esa parte, ¿verdad? Cómo el liderazgo o la alta dirección promueve este enfoque de pensamiento basado en riesgos desde que nosotros estamos haciendo la planificación de nuestro sistema, que lo abordamos específicamente en el capítulo 6, prácticamente, ¿no? O en relación también a ciertos conocimientos, ¿no? Que tenemos que adquirir. Por ejemplo, hay una norma de referencia que es la 31.000, que esa habla de las directrices para la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, aquí hay varios elementos de cómo este liderazgo o la alta dirección va a promover este pensamiento basado en riesgos. El tema, el inciso E, si ven, son los recursos necesarios para el sistema, llámese recursos internos y externos. Y recuerdan que hay un elemento anterior a esta cláusula donde tenemos que llegar primero a establecer los recursos en un proceso. ¿Recuerdan cuál fue el capítulo que vieron? ¿En qué capítulo de los anteriores que vieron hablaban de los recursos? ¿No se acuerdan? Aquí está, se vieron. En el 441 es uno de los elementos, ¿no? Determinar los recursos, obviamente aquí lo deja pues a nivel proceso, ¿no? Es determina los recursos necesarios para estos procesos y asegura su disponibilidad. Vean aquí el liderazgo. Asegura los recursos necesarios para todo el sistema y estén disponibles. Ahí es a nivel particular por proceso y aquí es de todo el sistema, ¿no? ¿Qué recursos necesitas para establecer, para implementar, para mantener y mejorar tu sistema de gestión de calidad, ¿no? Y esto podemos hablar les digo, desde que tenemos en la revisión por la dirección, hay un elemento asociado a esos recursos, preguntarnos si esos recursos existentes son suficientes o hace falta algo más, desde que hacemos la planeación, ¿verdad? Lo que es un presupuesto y dentro de ese presupuesto asignamos partidas para lo que tenga que estar relacionado con el mantenimiento, la implementación de mi sistema de gestión de calidad. También lo asociamos al hecho de que desde que nosotros tengamos un proceso de compras o abastecimientos, ¿no? Porque ese proceso es el que está encargado prácticamente de gestionar los recursos, ¿no? Dependiendo las necesidades, va materializando, ¿no? La compra de adquisición, bienes materiales. Entonces, estos son los medios o los mecanismos comunes en que cómo se puede la alta dirección asegurar que estos recursos estén disponibles. El inciso F, fíjense, hablan de comunicar la importancia. Y esto nos vamos o lo alineamos al elemento 7.4 que van a ver más adelante. Aquí nos dice comunicar la importancia de un sistema de gestión de calidad y conforme con los requisitos. Aquí nosotros tenemos que determinar, ¿verdad? Cómo vamos a ir comunicando cuáles son los requisitos asociados al sistema de calidad de la organización. Cómo yo tengo que cumplir esos requisitos, ¿no? Tengo que saber cómo, porque en el cómo yo tengo que involucrarme, ¿no? O tener bien clara mi responsabilidad. Yo cómo contribuyo al cumplimiento del sistema de gestión de calidad.
Ujú. ¿Cómo me voy a asegurar que dentro de mis actividades sean conforme con los requisitos? Ujú. Entonces, de aquí nos lleva a establecer o alinearnos al elemento de 7.4, comunicación, ¿no? Que ahí nos habla de qué vamos a comunicar, cuándo, a quién, ujú, y con qué frecuencia, ¿no? Son todos los elementos del 7.4. Aquí lo relacionamos también a la revisión por la dirección, les digo, la matriz de comunicación que se defina por el elemento 7.4, ciertos comunicados que hacen inclusive por medios electrónicos o por correos, ¿verdad? Hay cada organización que hace comunicados periódicos, ¿no? Dependiendo la frecuencia al mes o con los resultados de los indicadores de proceso que hacen estas comunicaciones pertinentes, ¿no? Para saber, oye, ¿cómo vamos? Ujú. ¿Cuáles son los resultados? Si estamos cumpliendo los objetivos, las métricas, y no nada más esperarse hasta la revisión por la dirección, ¿no? Que supongamos que es una vez al año. Ujú. Aquí es periódicamente, pues establecemos esta comunicación, ¿no? Para asegurarnos que nuestro sistema esté logrando sus resultados pertinentes. El inciso G, ¿verdad? Que nos habla de que la alta dirección tiene que asegurarse que el sistema de calidad logre esos resultados previstos. Ujú. Esos resultados previstos, ¿se acuerdan cuáles son? Aquí tenemos, si recuerdan, este es el ciclo de PHBA, perdón. Estos son los resultados prácticamente, ¿no? Que de acuerdo a la planificación de nuestro sistema o nuestro ciclo de Deming, bueno, vamos a llegar, ¿no? Principalmente de calidad es satisfacción del cliente, ¿no? Luego es productos y servicios conforme requisitos y los resultados. Que los resultados, si se fijan, van en función de lo que yo determine que son elementos para evaluar, analizar mi sistema, que es el capítulo 9, que ahí nos da esa fuente, ¿no? Nosotros tenemos que determinar que necesita ser sujeto de seguimiento, análisis y evaluación, ¿no? Por ejemplo, el tema de KPIs, ¿verdad? El tema de productos, salidas no conforme, el tema del contexto, partes interesadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos esos resultados son los que se engloban aquí. Entonces, cuando hablamos de esas salidas previstas que se estén cumpliendo, es hablar de esta conformidad. Esta es la salida prevista de mi sistema de gestión de calidad, ¿ok? Entonces, déjenme, me regreso. Entonces, aquí la alta dirección es una responsabilidad asegurarse que esos resultados pues estén cumpliendo, ¿no? Todos esos resultados planeados sean conforme los requisitos, ¿no? Y eso viene pues desde la planeación, que es la primera etapa. Entonces aquí ya nosotros vamos a rendir cuentas, ¿no? Y el por qué empieza aquí con este requisito, ¿no? La necesidad de rendir cuentas, porque rendir cuentas es hablar de varios temas o de varios enfoques. El inciso H, es comprometerse, dirigir y apoyar a las personas. ¿Para qué? Para contribuir a la eficacia del sistema de gestión. Tiene que haber ese compromiso, esa dirección y apoyo de la alta dirección con todas las personas. Este compromiso se tiene que reflejar, ¿verdad? A todos los niveles pertinentes de la organización. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión de calidad es de todos, no nada más es de la alta dirección y todos contribuimos para el cumplimiento de estos resultados, que es lo que estamos viendo. Entonces es muy importante que la alta dirección pues refleje, ¿no? Ese compromiso y lo estamos viendo pues desde que va a asumir ese foro, ¿no? Para revisarlo, desde que se va a asegurar que haya esa promoción de enfoque de procesos, de riesgos, que se va a apoyar a la gente, que se le va a dar el entrenamiento, la capacitación específica, que parcialmente va a estar comunicando los resultados. Para asegurarse que las personas tomen conciencia, ¿verdad? Se sensibilicen en relación a cómo contribuyen a los resultados, ¿no? A los requisitos del sistema. Entonces, aquí es muy importante, ¿no? Ese compromiso que viene de la alta dirección y luego cómo nos va a ir guiando, ¿no? Dirigiendo y apoyando a todas esas personas para poder lograr que nuestro sistema de gestión de calidad sea eficaz. Y esto es que lo planeado o que los resultados sean conforme a lo planeado, ¿no?
Luego viene promoviendo la mejora. Si se fijan, esta promoción de la mejora lo podemos hacer trazable con el elemento 10.3 y con el elemento 6.1, porque en el 6.1 hablamos de riesgos, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y las oportunidades nos van a llevar a evaluar pues la mejora o la factibilidad de mejoras en mi sistema de gestión. Y hay otro elemento que es el 10.3, que ahí nos habla de esas fuentes, ¿no? Que nosotros tenemos que asegurar, establecer la mejora y la mejora continua de nuestro sistema de gestión de calidad a través del análisis de datos, de los resultados de satisfacción de cliente, de los procesos de auditoría interna, etcétera, ¿no? Entonces, desde que se establecen todos esos mecanismos, pues ya la alta dirección está promoviendo la mejora del sistema, ¿verdad? Nos va a guiar, tiene que establecer esos mecanismos para guiarnos a identificar, para evaluar esas oportunidades de mejora, luego implementarlas y ya que las implemente, evaluar la eficacia de los resultados de esas mejoras a través de estos mecanismos, ¿no? O ejemplos de los mecanismos que les platico. Y el inciso J, que es apoyar a roles pertinentes. Fíjense, por ejemplo, aquí habla apoyar a personas, ¿no? Todas. Y aquí ya lo acota a roles que sean pertinentes a la dirección. Los roles que son independientes a los puestos de trabajo que están definidos desde el organigrama, ¿no? Esos roles relacionados, por ejemplo, a un líder de proceso, veámoslo así, porque el líder de proceso es un rol, ¿verdad? Que puede ser una jefatura, una superintendencia, una gerencia, pero el ser líder de proceso tiene ciertas responsabilidades y autoridades, ¿no? Y a los líderes es donde les recaen la mayoría de las veces, pues esas responsabilidades y autoridades que la alta dirección delega en ellos. ¿Para qué? Para que cada uno desde su proceso o como líder de su proceso, pues asegure que se logren esos resultados, ¿no? Y la suma de todos, pues nos va a llevar al resultado final, ¿no? Como sistema. Entonces aquí es apoyar esos roles, ¿no? Cuando estamos hablando de auditor, ¿verdad? Por ejemplo, si hay en las organizaciones de algún tema de brigadistas, si hay representantes de la dirección, lo que antes se conocía como representantes de la dirección o coordinadores del sistema, esos son roles específicos, ¿no? Que la dirección establece en su momento por las características, ¿no? Las necesidades del sistema. Entonces, aquí lo importante que esos roles que se crean, pues también haya un apoyo, ¿verdad? Por parte de la alta dirección. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, bueno, aquí si se fijan, hay muchas formas, ¿no? En el estricto requisito les digo, esto es como yo tengo que auditar o me voy con la alta dirección, ya sea una persona, un grupo de personas, y con ellos tengo que encontrar toda esta conformidad, ¿no? O la conformidad de todos estos elementos. Y hay varias formas, hay varios caminos que me van a llevar a encontrar esta conformidad, dependiendo del contexto de estos devs. Pero en resumen, pues es aquí, ¿no? Hablar de estos foros de la revisión por la dirección que se hacen de acuerdo a las frecuencias establecidas, ¿no? Y todos los ejemplos anteriores que les platiqué. Luego, si se fijan, de aquí, que son generalidades, viene el 512, que es enfoque al cliente. Este requisito, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, a la alta dirección, también, si nos vamos al estricto apego del requisito, pues nos habla que también es una responsabilidad específica para la alta dirección o recae en él, que tiene que demostrar liderazgo y compromiso, que si se fijan es lo mismo que viene aquí. Pero aquí hablamos de todo el sistema y aquí miren con respecto al enfoque al cliente. Esto que dijimos es una de las salidas previstas, satisfacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está llevando? Bueno, en tu planeación, o sea, cómo tienes que tener la planeación específica para que determines, comprendas y cumplas los requisitos de tu cliente, porque tienes que llegar a esa salida prevista, que es satisfacerlo, cumplir sus requisitos. Entonces, aquí lo aborda directamente con esta cláusula, el 512, enfoque al cliente. ¿Cómo vamos a demostrar o cómo va a estar encaminado en que la alta dirección demuestre ese liderazgo y compromiso con respecto al cliente? Bueno, aquí me lo dicen esos tres incisos.
Uno es a través que se determinen, se comprendan y se cumplan regularmente todos los requisitos de los clientes, los legales y los reglamentarios aplicables, ¿no? Esto es de acuerdo, pues, a lo alcance también que vimos, qué es lo que vamos a certificar, a qué nos dedicamos, qué hacemos. Ujú. Y en función de lo que hacemos, hay requisitos asociados específicos a mis clientes y también los requisitos legales y reglamentarios aplicables, ¿no? Si estoy en el sector del comercio exterior, bueno, hay requisitos legales asociados, ¿verdad? Si estoy en el sector de hidrocarburos, pues hay requisitos legales por el tema de hidrocarburos, ¿no? Leyes, normas, reglamentos específicos, ¿no? A eso se refiere, o sea, tener todo el contexto, todo el panorama de lo que son esos requisitos de mi cliente como los legales aplicables. Ujú. Entonces, aquí involucra prácticamente en el enfoque al cliente a la parte comercial, ¿no? O el proceso de ventas, que normalmente pues es el primer proceso, ¿no? Donde llega todos esto o captan todos los requisitos de nuestros clientes. El primer proceso donde van a determinar en base a las necesidades o las características de nuestros clientes cómo se van a trasladar, ¿no? Esos requisitos y los vamos a llevar al desarrollo o a la operación del producto, dependiendo. Aquí, si se fijan, habla de determinar y considerar riesgos y oportunidades. Y esto me lleva al 6.1 también. Aquí lo único que está especificando el estándar es eso. Quiero ver que tú hayas determinado o hayas considerado, perdón, los riesgos, ¿verdad? Lo positivo y lo negativo que puede afectar la conformidad de tu producto y servicio. Ujú. ¿Por qué? Porque esto está relacionado al resultado previsto que dijimos es lograr la satisfacción del cliente, o aumentar su capacidad de satisfacción. Entonces aquí es más que nada hablar de eso, que haya un análisis, ¿verdad? Que haya un análisis de riesgos, que haya un análisis de la factibilidad de oportunidades en relación a mi proceso de ventas, ¿no? O comercial y también relacionado a lo que identificaron en su contexto, que en el contexto que fue el 4.1. ¿Se acuerdan que ahí es a través del FODA? En las partes interesadas, que es el 4.2, el cliente entra como una parte interesada. En el FODA ven temas de cuestiones de clientes también, del mercado, del sector. Entonces, toda esta información es lo único que hace aquí, el elemento es enfocarlo a ver cuál de esa información es específicamente con respecto a mis clientes. Entonces, asegúrate que haya una determinación y aquí en esa determinación es que queden plasmados, que queden escritos, veámoslo así. Esos requisitos, que lo que les comentaba, aquí se involucra el proceso comercial o de ventas, ¿no? Y podemos estar hablando desde una cotización, podemos estar hablando de una orden, una orden de compra, un pedido, hasta un contrato. Es la forma o son los mecanismos en el que nosotros estaríamos determinando, o sea, dejando establecidos los requisitos relacionados a mis clientes, ¿no? Y dentro de esa determinación tengo que incluir lo legal aplicable. Entonces, este es hablar del tema de enfoque de pensamiento basado en riesgos, pero específicamente hablando de tu producto y servicio, ¿no? En relación a tu cliente. Aquí es mantener el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente y aquí lo relacionamos pues con las evaluaciones. De aquí de hecho nos lleva a un elemento que van a ver más adelante que es satisfacción del cliente, es el 912. Aquí el por qué nosotros tenemos que establecer como parte de nuestra planificación este mecanismo, ¿verdad? Tener establecido cómo voy a evaluar la satisfacción de mis clientes, cada cuánto, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el método, la frecuencia, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con esa información y cómo voy a tomar esas acciones pertinentes, ¿no? Todo enfocado al aumento de esa satisfacción. Entonces aquí, si se fijan, estos son 3 elementos característicos enfocados a nuestros clientes, ¿no? O requisitos del cliente. Y aquí es trasladarlo a esos procesos de ventas o comercialización y hablar de establecerlos a través, que les digo, de cotizaciones, de pedidos, de contratos, de acuerdo a las características de cada organización, ¿no? O cada negocio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, comentario?
Este es el 512. Ahora me voy al 5.2. Fíjense, el 5.2 está distribuido así. En el elemento 5.2.1, que es establecer o establecimiento de la política de calidad, y luego viene el 5.2.2, que es la comunicación de la política de calidad. El 5.2.1, establecer la política de calidad. Y vean la palabra establecer, es que quede determinado, ¿no? Y es el por qué nos va a llevar luego al tema de que esta política tiene que estar por escrito, ¿no? O en algún lugar tiene que estar declarada. Y esto viene de la naturaleza de este término, ¿verdad? La responsabilidad de quién es de la alta dirección, ¿no? Y lo vimos desde acá. O sea, ¿recuerdan? Es una forma, al momento que se establezca esa política, va a ser una forma, una evidencia de que la alta dirección va a demostrar ese liderazgo y compromiso, ¿no? Lo que decía, hay varias formas o varias vías que nos va a llevar a demostrar ese liderazgo. Pero aquí en el 5.2 ya nos dice, bueno, la alta dirección tiene que establecerla, pero ese establecimiento tiene que tener ciertos elementos. O esta política tiene que tener ciertos elementos, ¿no? Características. ¿Cuáles son? Son estos 4 incisos prácticamente. Una que dijimos aquí es hablar de establecer, que quede declarada, documentada. Luego viene la parte de implementar, que es poner en marcha, ¿no? Vivir esa política, y luego es mantenerla, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos que tiene que cubrir nuestra política de calidad? El primero, que habla de que sea apropiada al propósito y al contexto de la organización, ¿no? Y apoye su dirección estratégica. ¿Se acuerdan dónde vimos estos elementos? ¿Dónde tenemos la relación del contexto de la dirección estratégica? Cuando analizamos qué punto. ¿Quién se acuerda? A ver, yo les digo entonces quién está ahí. Alejandra, ¿estás por ahí? No sé si en el 4.2. 4.1 y 4.2, ¿no? Que prácticamente, Sí, sí. gracias, ahí es donde abordaron, ¿no? Lo del contexto, partes interesadas, pero ambos están relacionados con todo lo que es la dirección estratégica, ¿no? Del negocio. Entonces, desde aquí, fíjense cómo va manteniendo esa información. O sea, es un elemento, es de los primeros elementos que abordaron, pero cómo toda esa información se va permeando después a otras cláusulas o a otros requisitos de la norma. Entonces, aquí es que toda esa información, ¿verdad? O relacionada a tu contexto, a la dirección estratégica del negocio, pues tiene que ser coherente o apropiada con la política de calidad que establezcas, ¿no? Luego, es muy importante, fíjense, siempre cuando ustedes vean esta palabra que incluye un compromiso, cuando vean que aquí el inciso C y el inciso D, vean cómo dice, incluye un compromiso de cumplir los requisitos legales, incluye un compromiso de la mejora continua. Cuando ustedes ven esta palabra de incluye, es que tiene que estar la palabra dentro del establecimiento o la declaración de la política. Cuando declaremos la política, tenemos que ver la palabra de compromiso de cumplir los requisitos legales. Tenemos que ver la palabra de compromiso con la mejora continua. A diferencia de este. Del inciso B. El inciso D dice proporcione un marco de referencia. No dice incluya la referencia para establecer los objetivos, ¿verdad? Proporciona un marco de referencia. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, en el contexto de lo que yo redacte, ¿verdad? Mi política de calidad, ¿verdad? Tiene que decir qué hacemos, a qué nos dedicamos, ¿no? Y qué queremos llegar o qué queremos lograr a la satisfacción del cliente, ¿no? Cumpliendo los requisitos de mis clientes. Bueno, esa información, cuando yo
establezco o dentro de la descripción de la política hablo de satisfacción del cliente, de cumplir los requisitos, pues es un marco de referencia a ver los objetivos de calidad o que me pueden llevar a ver los objetivos de calidad del negocio. A lo mejor ya los objetivos lo voy a ver enfocado, ¿no? Al cumplimiento, al programa de producción o al cumplimiento de evaluación de satisfacción del cliente. Ya va a depender, ¿verdad? De los objetivos de calidad que se establezcan, pero no como tal yo lo tengo que declarar específicamente o textualmente en mi política. No, es simplemente que me lleve, ¿verdad? Que la redacción de mi política me lleve o me dé ese marco de referencia para poder pensar o ser coherentes cuando muestre mis objetivos de calidad del sistema. A diferencia que esta parte que les digo, cuando dice incluya, sí, sí tiene que estar. Entonces, nuestra política de calidad. ¿Todos ya conocen su política de calidad? Bueno, entiendo yo que la mayoría sí son de IPM, ¿verdad? Pero tenemos dos compañeras que son externas. ¿Todos ya tienen una política de calidad establecidos? Ya me puso Elizabeth que sí. Ok, bueno, miren, yo ya había abierto. Para ver ejemplos, ¿no? Como lo estaban viendo con la IG Sandra. Esto lo abrí de la página web de IPM, ¿no? Ahí fíjense cómo desde la página establecen, ¿verdad? Que es un medio de comunicación de la política. Miren, aquí está. Como lo vieron del alcance, si recuerdan. Es información, ¿verdad? Que la organización ha decidido comunicar. Y un medio de comunicación, pues se vuelve la página web, ¿no? Que eso es algo muy común y práctico en todas las organizaciones. Entonces, fíjense, aquí está la política de ellos. ¿Quién me ayuda a leerla? Que sea de IPM. ¿Quién está por ahí? ¿Quién dice yo? Giselle, ¿tú eres de IPM? ¿Había alguien que era Giselle o yo vi mal? Sí, ¿Me puedes ayudar, porfa? sí. En todos los que trabajamos en infraestructura portuaria mexicana SADCB, prestamos servicios de manejo, custodia y almacenaje de mercancías de comercio exterior bajo el compromiso del cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, partes interesados, otros aplicables, incluyendo la prevención de la contaminación. ¿Lo puedes agrandar un poquito? Ok. ¿Ahí o más? Sí, así. Lo cual logramos dentro del contexto de la organización mediante nuestro sistema de gestión integral personal, competente, infraestructura adecuada y la gestión de riesgo y la mejora continua de nuestros procesos, cumplimiento del marco legal y reglamento aplicable. Gracias. Y bueno, aquí es quien la emite, ¿no? El director general, que es lo que dijimos, que representa la alta dirección, ¿no? Entonces, fíjense cómo vemos los elementos. A ver, que decíamos el primero, ¿no? Que sea adecuado, apropiado al propósito, al contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. ¿Eso dónde lo vemos? Ay, espérenme, ya me regresé. Aquí está. ¿En dónde caería eso? ¿Dónde lo visualizan ustedes? Giselle, tú, si quieres, digo, ya que tomaste la palabra, tú me puedes ayudar. ¿O alguien más? ¿Quién dice yo? Sin miedo. En donde dice prestamos servicios de manejo, custodia y almacenaje de mercancías de comercio exterior. Así es. Aquí está, ¿verdad? Esto es ahora sí que la esencia, ¿no? En este caso hablando de IPM. Es el propósito, ¿no? Digo, aquí también hablan del contexto, ¿no? Pero todo esto está relacionado con lo que hace la organización, ¿no? Entonces, aquí si se fijan, recae. Ese debe que nos lleva
el estándar cuando estamos hablando de establecer esta política, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les decía? Que incluye un compromiso de qué? Cumplir con los requisitos aplicables y un compromiso con la mejora. Aquí está, ¿no? Miren, y textualmente, lo que les decía, está la palabra, cumplimiento de los requisitos. ¿Dónde está el de la mejora? ¿Ya lo vieron? Sí, sí. ¿Quién me puso? Elizabeth me puso que sí. Aquí está, miren. Y marco de referencia. Por ejemplo, yo aquí podría ver una referencia, hablan de prevención de la contaminación, de cumplir con los requisitos de clientes y otros. Aquí está la referencia, ¿verdad? Ya los objetivos yo no los conozco, ¿verdad? Ah, pero esto me lleva una referencia. Que a lo mejor tienen un objetivo relacionado a satisfacción del cliente, no sé, por el tema de contaminación, algo de que tenga que ver con la parte de medio ambiente, ¿no? Un objetivo relacionado a minimizar la contaminación o los impactos, porque pues esta política entiendo que tiene un contexto integral, ¿verdad? Pero a eso voy, es un marco de referencia. Yo aquí no voy a ver, ¿verdad? Cumplir el 90% de satisfacción del cliente, ¿no? Cumplir el 100% del programa de producción o desarrollo del servicio, no. Es una referencia que me lo está dando la descripción o cuando estoy estableciendo mi política de calidad, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que tenemos que cuidar. Cuando hablar de establecer, es que ese establecimiento cumpla con todos estos 4 incisos. Y ya luego vienen las siguientes etapas, ¿va? Implementarlas, mantener esta política. Y implementarla, pues es ponerla en marcha, vivirla. Y esto es por eso coherente con la necesidad de comunicarla, que es el elemento 522. Ok, ya la declaras, ya la estableces, pero luego tiene que haber un proceso de comunicación, porque si tú no comunicas, no vas a poder implementar, o sea, no van a poder vivir esa política, o todos sensibilizarlos o que les quede bien claro cómo contribuyen al logro cumplimiento de esa política. Por eso viene el elemento de comunicación. Y aquí, por ejemplo, los va a llevar al elemento 7.4, otro tema de comunicación. Fíjense aquí, la política de calidad debe, uno, estar disponible y mantenerse como información documentada. Aquí me va a llevar a que cumpla con todo lo que me pide el 7.5. ¿Por qué el 7.5? ¿Se acuerdan? Bueno, lo van a ver más adelante, nada más para que vean. 7.4 es comunicación. Entonces, aquí me va a llevar a que la política tiene que ser un que comunicar, porque ya lo vimos en el 5.2.1. Entonces, aquí tengo que comunicar la política. Luego, tengo que asegurar que esté disponible y se mantenga como información documentada. Pues tiene que cumplir todo lo que dice el 7.5. Todo este elemento, ¿no? Principalmente. Entonces, fíjense cómo el mismo estándar me va guiando, ¿no? Y vamos haciendo trazabilidad con otros debes, otros requisitos de la norma. Entonces, aquí ya dijimos, hay que comunicarla, tiene que estar disponible y mantenerse como información documentada, y es el por qué la necesidad, dijimos, que quede declarada, que quede por escrito, porque luego ese documento puede sufrir algún cambio, ¿no? Una modificación, lo que decíamos, ahorita es pertinente al contexto actual, pero cambia el contexto, no sé, o cambia la dirección estratégica, pues la tendría que modificar, ¿no? Entonces esas modificaciones son cambios. Esos cambios yo los tendría que notificar, ¿no? Y esa política pues va a cambiar de revisión. Entonces entra toda esta parte de la información o los elementos asociados a información documentada. Luego el inciso B, fíjense, dice comunicarse, ya dijimos, entenderse y aplicarse. Y estos son enfoques diferentes, ¿no? Porque dijimos, aplicarla es ya estar hablando de que se está implementando, ¿no? Entenderse
Y esto tiene que ver con la sensibilización. ¿Y a qué nos lleva? O sea, esta cláusula que vimos ahorita de la política de comunicación nos lleva al por qué, miren, luego el tema de conciencia. En el 7.3 van a ver que hay elementos o hay temas que nos dice el estándar, bueno, que nosotros tenemos que asegurar que las personas que realizan bajo el control tomen conciencia de. Y fíjense, uno de los temas es la política de calidad. Y la toma de conciencia es eso, está relacionado a qué? A que nosotros aseguremos que las personas entiendan la política, que vean esa política, que sepan dónde está disponible, ok, ese es un punto, pero que ahora ellos entiendan cómo contribuyen, ¿verdad? Que lo que hacen día a día, cómo está relacionado al cumplimiento de un objetivo de calidad o un indicador operativo del proceso. Eso es sensibilizarlos. Oye, que mi política habla de prevención de contaminación. Ah, bueno, entonces yo tengo que asegurar, ¿verdad? Trabajar de forma segura o ambientalmente segura. Ah, porque este tiene el enfoque, está relacionado con lo que establezco en mi política. A cumplir los requisitos del cliente. Pero yo como mis actividades del día a día, estoy asegurando que uno de esos tantos requisitos del cliente o todos los se están cumpliendo, ¿no? Esa es la parte que está relacionada. Porque comunicarse es muy fácil, ¿verdad? Ya dijimos, es tener medios, ¿verdad? La página, por correo, en el gafet, en cuadros, en áreas visibles, en pancartas. Hay muchos medios, ¿no? De comunicar, ¿qué? Pues lo que se establezca. Pero luego el reto viene esta parte, ¿verdad? Entenderlo, entenderla, saber cómo contribuyo al logro, qué pasa, ¿verdad? Si lo que yo hago y no lo hago bien o conforme a los requisitos de la planeación van a repercutir en los resultados del sistema. Entonces, aquí es más que nada es eso, o sea, hablar que cuando yo tengo que comunicar esa política de calidad, me asegure que además de comunicarla, voy a darle la información sensible a todo el personal. ¿Para qué? Para que puedan comprender cómo ellos contribuyen a esa política. O que vean tan solo, miren, aquí nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Identifiquen. Ah, nosotros aquí estamos, ¿verdad? Esto es lo que hacemos. Usted está en el departamento de almacén de mercancías. Ah, estamos cumpliendo los requisitos. Ah, los requisitos están relacionados a sus procedimientos de trabajo. No sé. Eso es sensibilizarlos. Hacerlos que ellos entiendan el trasfondo de toda esta política y cómo ellos lo aplican del día a día. Y si se fijan de la comunicación, pues nos pide que esté disponible las partes interesadas. Y ya lo vimos en el 4.2, ¿no? ¿Recuerdan? Las partes interesadas internas y externas. Bueno, aquí es definir, ¿verdad? A esas partes interesadas externas y externas, cómo se las voy a comunicar, ¿no? Y por qué medios, como dijimos. Ah, por ejemplo, aquí en el caso de IPM, que lo tienen en su página web. Entonces, la página web principalmente está para, pues, los clientes, ¿no? Entonces, ahí es un medio de cómo lo mantienen disponible para los clientes o proveedores. O el tema, por ejemplo, cuando son visitantes o cuando son contratistas. Ah, la política es un tema que tienen que comunicar, ¿no? Ya vimos, me lleva al que comunicar 7.4. Entonces, los medios, pues desde que va a entrar a la instalación con el proceso de inducción. Luego, ya que está en la instalación, pues hay varios medios, ¿no? Visibles donde pueden estar la política. Ahora sí que eso, el cómo, ya lo voy a llevar por el 7.4. El mismo elemento 7.4 me va a llevar a establecer cuáles van a ser esos medios para comunicar esta política. Pero lo que sí es un hecho es que tiene que estar establecida, declarada. Luego tiene que haber una etapa de implementación y un mantenimiento, ¿no? Por si hubiera algún cambio, lo que decíamos, en función del contexto, de la dirección, ¿no? Si así fuera. O del mismo alcance del sistema, puede ser. Que hubiera necesidad de cambio de la política o actualización. Bueno, pues ahí tendríamos que volverla, ¿no? A comunicar e implementar.
Y ya en la comunicación, pues está relacionado a que tiene que cumplir con todas las características o elemento de información documentada, que es el 7.5, la parte de conciencia, 7.4, que es comunicación, y disponible para las partes interesadas, 4.2, ¿no? Entonces, se fijan cómo va haciendo, ¿no? Esa trazabilidad o esa interacción con otras cláusulas del estándar. Cada elemento tiene en algún momento esa interacción, ¿no? Con otras cláusulas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, sí o no, ustedes díganme. A ver, alguien puso Elizabeth. Elizabeth es la que me pone en el chat. Ok, sí, gracias. Entonces, fíjense, hasta aquí ya abordamos el 5.1.1, 5.1.2, que cae en liderazgo y compromiso, ¿no? Política, y luego viene roles y responsabilidades, que es el 5.3. Fíjense aquí también, la alta dirección. Entonces, ¿se dan cuenta cómo estos elementos del 5 recaen en la alta dirección? Estas son como las generalidades, ¿no? Varios temas o varios temas que nos van a llevar a demostrar ese liderazgo y compromiso. Eso que tiene que ver directamente con el cliente, su satisfacción. Luego el tema de política, comunicarla. Y por último tenemos que la alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen es lo mismo que establecer, veámoslo así. Que se declaren, que queden por escrito, veámoslo así. Se comuniquen. ¿Esto a qué me lleva? ¿Se acuerdan? ¿A qué elemento les dije? Así como lo vimos acá. Al 7.4. Entonces aquí se vuelve otro tema. ¿Para qué comunicar? Ah, ya vi que por el 5.2, política. Ah, ya vi que por el 5.3 me lleva a comunicar responsabilidades y autoridades. Y se entiendan. ¿Recuerdan qué es lo que les dije? Que es que se entiendan. Está relacionado con, espérenme, acá está, el tema de conciencia. ¿Por qué? Porque fíjense, hay estos elementos, ¿no? Ya vimos específicamente lo de política, ¿no? Luego viene objetivos, pero aquí fíjense, hay un inciso que tenemos que asegurar que el personal tome conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidos los beneficios de una mejora, las implicaciones del incumplimiento de los requisitos. Entonces, yo no voy a poder asegurar, ¿verdad? O que quede claro que todas las personas entiendan el contexto, para el fondo de estos debes, si yo primero no les comunico y me aseguro que entiendan esas responsabilidades y autoridades. Porque es lo que les digo, o sea, ellos tienen que entender y saber expresar, ¿verdad? Cómo es que contribuyen al logro de los resultados del sistema, al logro de los objetivos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, todo tiene que partir primero en que queden establecidas esas responsabilidades y autoridades y después comunicarles, que les quede claro cuáles son esas responsabilidades y autoridades en relación con el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque acuérdense, tenemos responsabilidades y autoridades, si así fuera, que son inherentes, ¿no? O sea, propias a los puestos de trabajo, de acuerdo al organigrama que se definan, ¿no? Estas son las actividades características a cada puesto de trabajo. Que esas actividades pues son en función también en como el personal o el área de recursos humanos solicita, ¿no? O recluta a las personas. Pero aquí, si se fijan, está encaminado a qué? Responsabilidades y autoridades del sistema. Y decir, bueno, ¿cuáles son las del sistema? O yo, ¿cómo puedo identificar las que están relacionadas en el sistema de gestión de calidad? Ah, pues aquí, si se fijan, textualmente nosotros las identificamos. En estos incisos serían una de las responsabilidades y autoridades que estaríamos hablando en relación al sistema de gestión, ahorita hablando de calidad. Entonces yo tengo que asegurar
que quién va a ser el rol pertinente o el puesto pertinente donde se le va a asignar la responsabilidad y autoridad. Ujú. ¿En relación a qué? Bueno, a esto, ¿ah? ¿Quién se va a asegurar que el sistema de gestión de calidad sea conforme con los requisitos de esta norma? Todos, ¿verdad? O va a recaerlo, como decíamos, principalmente en el liderazgo, ¿no? Que dijimos, la alta dirección. Pero a su vez el liderazgo, dijimos, o la alta dirección distribuye o delega, ¿no? Responsabilidades. En tema de líderes de proceso, ¿no? Que decíamos un rol. Pero también de los líderes de proceso hay roles relacionados al coordinador o al líder del sistema, ¿no? O representante de la dirección, si así fuera. Entonces, aquí es preguntarte de todos los puestos, ¿verdad? Que están definidos en la organización, ¿quién tiene que tener esta responsabilidad? ¿Quién se va a asegurar de que el sistema de gestión de calidad sea conforme? La alta dirección, los líderes de proceso o todos, o hasta qué nivel, hasta a lo mejor un jefe de área, o los puestos que tienen personal a su cargo. Eso nosotros lo definimos. Nada más lo que tenemos que hacer es que esté, ¿verdad? Que esta responsabilidad exista, esté establecida en los puestos pertinentes. ¿Quién se va a asegurar que los procesos estén generando y proporcionando las salidas? Esto viene desde el 4.4, ¿se acuerdan? Por eso es el 4.4 establece los procesos. Cada proceso tiene unos indicadores de desempeño. Esos indicadores de desempeño contribuyen a los resultados del sistema, que se acuerdan que les mostré en el diagrama. Al final hablábamos de salidas previstas, satisfacción de cliente, resultados del sistema y producto y servicios conformes, ¿no? Bueno, entonces, ¿quién se va a asegurar? ¿Quiénes van a ser estas personas que se van a asegurar que esos procesos se estén generando y dando los resultados previstos? Aquí hay otra responsabilidad que acota. Bueno, informar en particular a la alta dirección el desempeño del sistema de gestión de calidad y sobre todo las oportunidades. Y te manda el elemento 10.1. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Qué puestos? O todos podemos hacer ese informe, el decir, comunicarle a la alta dirección el desempeño. Bueno, no, a lo mejor los líderes, ¿no? Que dijimos, esto tiene que ver con los procesos y cada proceso tiene un líder, ¿no? Bueno, principalmente entonces los líderes es que le van a dar cuenta en la revisión por la dirección, que ya dijimos que es un medio para rendir cuentas en relación a los resultados del sistema de calidad. Bueno, entonces ellos también recaen o van a tener esta responsabilidad directa, informarle a la alta dirección, ¿no? Cómo va el sistema de gestión de calidad y las oportunidades de mejora, que si se fijan, bueno, lo van a ver en el 9.3, cuando vean uno de los elementos para la revisión por la dirección, nos obliga a fuerzas a comunicar o abordar el elemento de oportunidades y los resultados de desempeño del sistema de gestión de calidad. Es uno de los elementos de entrada para hacer esa revisión por la dirección. Luego, asegurarse. ¿Quién se va a asegurar de que se va a promover el enfoque al cliente? Entonces ya dijimos, si acá en el 5.1.2 recae principalmente en la parte comercial o ventas, entonces aquí, ¿verdad? Es esperar que todos los relacionados o todos los puestos relacionados al proceso comercial mínimo, pues recaen en ellos responsabilidades y autoridades, ¿no? En relación con el enfoque al cliente. Ejemplo. Y el último, asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios. Y esto nos lleva al 6.1.3. 6.3, perdón. Entonces, cuando lo abordemos más adelante en la parte de planificación de cambios, si hubiera la necesidad de un cambio significativo en el sistema de gestión, pues tendríamos que asegurar, ¿verdad? ¿Quién va a tener esa responsabilidad? Tan solo identificar un cambio, ¿no? Las fuentes de cambio para el sistema. Puede ser desde un cambio asociado a la actividad del proceso, un cambio en relación a un software, por ejemplo, de control de documentos, un cambio de un puesto clave en la organización,
nosotros definimos los cambios, ¿no? Las fuentes para identificar esos cambios, pero entonces aquí hay que asegurarse, ¿va? ¿Quién va a tener esa responsabilidad? Que cuando surja un cambio, pues se va a mantener la integridad del sistema. Entonces aquí el 5.3, fíjense, textualmente el inciso A, Ale, es declarar estas responsabilidades. ¿En dónde? Porque dijimos, tenemos que asignarlas, ¿no? Entonces aquí el medio común o el práctico es hablar de en las descripciones de puesto, ¿no? En las descripciones de puesto, que ustedes saben por las características del documento, pues ahí se definen, ¿no? Lo que decíamos, a las actividades inherentes a los puestos, ¿no? De acuerdo al organigrama. Pero aquí es más allá, ¿verdad? Aparte de lo que es una actividad inherente al puesto, ¿cuáles serían esas responsabilidades y autoridades con respecto al sistema? Ah, pues ya hablamos, ¿no? En las descripciones de puesto, vamos a asignar o vamos a establecer estas responsabilidades. ¿A qué puestos? Ah, eso nosotros lo vamos a decidir o lo vamos a definir qué puestos serían los pertinentes, ¿no? Pero en esas descripciones de puesto puede ser un medio para que se asignen. Ahí las declaro, las incluyen, ¿no? Hay quien pone en las descripciones de puesto actividades del puesto y luego ponen actividades o responsabilidades más bien del sistema de gestión. Ahora sí que es de forma, ¿no? Hay veces que lo separan así para que quede más claro cuando comunican esa información a la persona. Decir, mire, estos son tus actividades o tus responsabilidades inherentes al puesto y aquí también tienes las que son propias del sistema de gestión, ¿no? Que nosotros aquí o la organización puede tener un sistema de gestión integral de una disciplina o de un estándar, cada quien, ¿no? Entonces, pero tienen que estar declaradas. Entonces, en la descripción de puesto es el medio, ¿no? Más común y práctico para declararlas, esas responsabilidades y autoridades. Ya nosotros vamos a definir a quién, a qué puestos. Aquí les digo, es de primera mano. Yo tendría que encontrar esas responsabilidades dentro de ciertas descripciones de puestos, ¿no? También hay otras que déjenme irme más adelante. Hay en el capítulo 8, específicamente me voy a ir donde, así tal cual, textual, miren. ¿Ya lo ven aquí? Se los marqué para que vean, porque digo, es una forma también de nosotros pues visualizar, ¿no? De primera mano, cuáles serían esas responsabilidades y autoridades que tendría que estar declarando en los puestos, ¿no? Bueno, uno ya vimos en el 5.3, ¿no? En esos incisos como tal, ahí me describe. Luego, fíjense, en el 8.5.6, que lo van a ver mañana, que es control de cambios, miren, aquí viene el segundo párrafo. Ay, dice, no, la organización debe conservar información documentada que describa los resultados de revisión de cambios. Y miren, las personas que autorizan el cambio y cualquier acción necesaria. Entonces, aquí me lleva a una autoridad, responsabilidad de autoridad, ¿no? Que la autoridad es como el poder, ¿no? Y la autorización está relacionada en una jerarquía, ¿no? No todos tenemos que tener autoridad. Eso va en función de una jerarquía, ¿no? De un poder que tenga cierto nivel de puesto. Pero a lo que voy es que aquí, fíjense, cómo acota. Entonces yo tengo que pensar también que dentro de las responsabilidades y autoridades que me dice pertinentes, pues tengo que pensar en esto, autorización para el cambio. ¿Qué puestos van a tener esta autoridad en relación a los cambios? Luego, si se fijan, el 8.6, que es liberación de productos y servicios, en el inciso B, habla de trazabilidad de las personas que autorizan la liberación. Aquí está otra autoridad. Entonces, tiene que haber puestos que tengan esta autoridad para poder liberar finalmente el producto o servicio, ¿no? Ya que se cumplieron todas las disposiciones planificadas, todos los criterios de operación, ahora vamos a liberar, llámese mi producto por manufactura o servicio, ¿no? Bueno, pues tiene que haber esa autoridad establecida, asignada, ¿no? Y después, fíjense en el 8.7, que es control de salidas no conformes. Aquí, en el 8.7.2, identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. Aquí hay otra autoridad.
Entonces, ¿qué puestos, verdad, van a tener esa autoridad en relación a las acciones con respecto a una no conformidad, a un producto o servicio no conforme? ¿Qué puestos van a tener la autorización de liberar el servicio o el producto? ¿Y qué puestos van a tener la autoridad en relación a los cambios? Entonces, ese es uno de los ejemplos, ¿verdad? De cómo el mismo estándar, se dan cuenta, nos lleva a que las responsabilidades de autoridades, cuando dicen de pertinentes o del sistema, se asignen. Bueno, hay referencias en el mismo estándar. Y otras me las da aquí, ¿verdad? Por ejemplo, todo el tema ahorita que dijimos, del enfoque basado en riesgos, pensamiento en riesgos, ¿no? Que está relacionado a los análisis de riesgos que van a hacer por el 6, ¿no? Identificar, analizar riesgos y oportunidades. Bueno, esa puede ser una responsabilidad, que a quién se le va a delegar, al líder, a un supervisor, a un jefe, o a todos, o hasta qué nivel, ¿no? Va a llegar esa responsabilidad. Eso nosotros lo determinamos. Pero lo que sí es un hecho es que tenemos que asegurar que todas estas queden declaradas, ¿no? Y las que ahorita vimos en el capítulo 8. Queden declaradas, como dijimos, comúnmente en la descripción de puesto, que es el medio más común para asignarlas. Hay otras organizaciones que manejan matrices RACIS, ¿verdad? Es otro medio. Hay otras organizaciones que deciden optar por crear un documento, veámoslo así, específico, que independientemente de la descripción de puesto es decisión, ¿no? Dicen, yo voy a crear mi documento específico de responsabilidades y autoridades del sistema de gestión de calidad, ¿no? O del sistema de gestión integral. Bueno, eso es de forma, ¿verdad? Cada organización lo define. La cuestión es que tienen que estar declaradas, ¿no? Porque luego se tienen que comunicar, que dijimos, esto me va a llevar al 7.4, y luego entender, ¿no? Tema de conciencia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien, gracias. Bueno, gracias. Entonces, fíjense, hasta aquí terminamos la cláusula 5. Ok, sí. Ya vimos. Entonces, la cláusula 5, que es liderazgo, se comprende por 5.1, liderazgo y compromiso, pero que son generalidades. Luego vimos 5.1.2, que es enfoque al cliente. Luego ya viene 5.2, que es política, que aquí es establecerla y luego comunicarla. Y 5.3, ¿no? Los roles, responsabilidades y autoridades. Ahora vamos a ir al capítulo 6, que es planificación. Planificación, y aquí tenemos 6.1, acciones para ahorrar riesgos y oportunidades, y tenemos 6.2, objetivos de calidad y plan para lograrlos, y terminaría aquí en planificación de cambios. Esos son los requisitos asociados al 6. Vamos a empezar con el 6.1. El 6.1 es acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y aquí me voy a su material. Fíjense, aquí hay una referencia que es ISO 31000. Esta norma es una norma de referencia, no es una norma que sea un debe, ¿no? Nosotros como organización decidimos si lo tomo de referencia o la implemento como referencia para nuestros análisis de riesgos. En la práctica, nosotros qué hacemos y sí les recomendamos que sí. O sea, ¿qué voy? Que sea un tema de formación, veámoslo así, un tema de entrenamiento mínimo para las personas, ¿verdad? Las personas o los puestos que vayan a estar responsables o que hayan sido responsables de hacer todos esos análisis de riesgos y oportunidades. ¿Por qué no? ¿Qué quiere decir que a todos los niveles, no? Porque dijimos lo pertinente. Pero si dijimos, se asigna una responsabilidad de la parte de análisis de riesgos, del proceso, del FODA, que es del negocio, a los líderes de proceso, supongamos,
que el líder de proceso es un gerente, un superintendente, bueno, y al jefe o al supervisor de área también, dependiendo la jerarquía, bueno, mínimo ellos, los que van a estar involucrados directamente en ese análisis, sí deberían de tener este entrenamiento. Ujú. Acuérdense, es un debería, no es como tal porque la norma no me dice que tengo que, ¿verdad? Más sin embargo, ¿por qué lo aplicamos? ¿Por qué? Porque aquí viene el enfoque. Cuando ustedes abordan o ven una capacitación de esta norma, aquí ya les da lo que es los pasos a seguir, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas idóneas? ¿Cómo tengo que partir para analizar? Luego tengo que evaluar el riesgo y al final llegar a un tratamiento del riesgo, ¿no? Son varias etapas. Es identificación, análisis, evaluación y tratamiento, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que cada etapa me la desglosa esta norma y me va dando las pautas a seguir para poder asegurar que los métodos que nosotros definamos para analizar los riesgos y las oportunidades, pues sean coherentes, ¿no? Y al final podemos llegar a obtener esos resultados esperados. ¿Por qué? Porque ustedes saben, hay muchas formas, hay muchos mecanismos, muchas metodologías que podemos seguir, pero lo importante es de esas metodologías que sean coherentes, o sea, que sean adaptables al contexto que dijimos de la organización, que a la dirección estratégica. Hay varios criterios en función de la disciplina. ¿A qué me refiero? Hay criterios más sencillos, veámoslo así, cuando hago un análisis de riesgos con enfoque de calidad a cuando hago un análisis de riesgos con enfoque de ambiental o de seguridad. Ahí cuando ya vemos ese tipo de disciplinas, los criterios aumentan, ¿no? O la descripción del criterio. No nada más vemos probabilidad por severidad, sino ya vemos alcance, impacto, no sé, otros elementos, ¿no? Entonces, esta norma es la que nos da la guía. ¿Para qué? Para poder asegurar que todo este capítulo, veámoslo así, el 6.1, se aborde de manera correcta. Hagan de cuenta que todo esto, el 6.1, es el trasfondo de aplicar nuestras técnicas o nuestros métodos de análisis de riesgos y oportunidades. Así textual. Porque fíjense, el 6.1 nos dice acciones para borrar riesgos y oportunidades, ¿no? Que dejémoslo. Lo negativo y lo positivo, veámoslo así, ¿no? Y aquí ya me dice, al planificar el sistema de calidad, de gestión de calidad, debes de considerar lo que ya vieron en el 4.1, el FODA, y lo que ya vieron de partes interesadas. Entonces, de toda esa información vas a determinar riesgos y oportunidades. Pero es lo que decíamos, oye, yo tengo demasiada información, ¿no? Como decía la ingeniera Sandra, tengo demasiada información, tengo muchos elementos del FODA, detecté varias amenazas, varias debilidades, varias oportunidades, varias fortalezas, ¿no? Pero ¿qué de eso voy a llevar a un nivel de análisis? ¿Verdad? Porque ahorita tengo cierto presupuesto, tengo ciertos recursos. Bueno, eso nos los va a guiar o nos los va a dar nuestra metodología de análisis de riesgos, ¿verdad? Que es establecer lo que decíamos, el código de colores o el famoso semáforo. Rojo, amarillo y verde, ¿no? ¿Qué va a ser lo más crítico? Y sobre lo más crítico, ahorita, a lo mejor en este año, me voy a abocar a atender, ¿no? Y ya conforme vaya controlando sus críticos, ¿verdad? A lo mejor me voy al siguiente nivel, los medios amarillos y así. Eso nos los va a dar la misma metodología que nosotros definamos. Lo importante aquí es que cuando yo establezca esas metodologías de riesgos y oportunidades, van a estar encaminadas ¿a qué? A que mi sistema de calidad logre los resultados previstos. Que recuerdan, eso viene desde que vimos, por ejemplo, el liderazgo, ¿no? Las salidas previstas de mi sistema, que lo vimos desde el ciclo del PHBA, ¿no? Entonces, tengo que tener el enfoque. Mis análisis de riesgos y oportunidades me tiene que llevar a eso, a que obtenga satisfacción del cliente, los resultados de desempeño del sistema de calidad y productos y servicios no conformes. Tengo que enfocarme a aumentar los efectos deseados o deseables, ¿no? Que son los resultados, las consecuencias. Tengo que asegurar, prevenir o reducir, pues, lo no deseado, que esta es la parte de acción preventiva, ¿se acuerdan?
que ahora pues ya por eso se eliminó de la versión nueva con la anterior, que había un requisito específico de acción preventiva, pues ya se elimina, ¿no? Porque desde que ustedes están abordando o aplicando estas metodologías de análisis de riesgos en su contexto, en sus partes interesadas y luego en los procesos conforme al alcance, ya tienen la ejecución o la materialización de las acciones preventivas. Y otro enfoque que me tiene que llevar esos análisis es hablar de mejora, ¿no? Que se acuerdan que aquí me lleva al 10.3. Entonces, o una fuente para poder identificar esas mejoras en mi sistema, pues tendría que nacer de aquí, de estos mismos análisis, de los análisis de los riesgos o de las oportunidades. Entonces, aquí es como que decir, la norma te dice, ten en cuenta, por favor, todo lo que obtienes de tu contexto, todo lo que tienes de partes interesadas, ¿para qué? Identifica, ¿no? Tu riesgo, lo negativo y las oportunidades, ¿no? Veamos así lo positivo. Pero siempre no pierdas de vista que están encaminadas o esos análisis tienen que estar encaminados a esto. Ahora, ya cuando tengas tus resultados, que decir, veámoslo así, cuáles van a ser rojos, amarillos o verdes, tú tienes que planificar qué vas a hacer con esos rojos, amarillos o verdes. ¿Qué es esto? ¿Qué acciones vas a abordar para esos resultados críticos, bajos o medios y tus oportunidades? Después tienes que asegurarte de todo lo que tú definas que vas a hacer para minimizar o controlar el riesgo o maximizar o abordar la oportunidad. Tienes que asegurarte que todo lo que tú definas que vas a hacer esté integrado a los procesos de tu sistema, que no esté aislado, sino que haya una interacción, ¿no? Dependiendo el riesgo. Si está enfocado al cliente, bueno, y el cliente, ¿quién tiene que ver con la cadena del proceso del cliente, ¿no? Con los requisitos, desde el área comercial hasta la parte operativa, no sé, hasta la última parte de finanzas o facturación, ¿no? Bueno, entonces tiene que ser coherente que coloques o determines acciones relacionadas a ese riesgo con todos esos procesos. O sea, que contemples desde que inicia, ¿no? La parte de ventas, luego la parte de operación o desarrollo del servicio hasta la facturación, ¿no? Supongamos. Eso se refiere. Que todo lo que nosotros establezcamos en nuestras metodologías para dar tratamiento a esos riesgos y oportunidades estén integrados en los procesos del sistema. ¿Cuáles? Pues los que ya declaré. Por eso viene, veas el 4.4. Y el otro punto que me dice, el otro debe es evaluar la eficacia. Lo que dijimos, esto nos va a llevar al capítulo 8. Cuando hablemos del capítulo 8, que es control operacional, que te dice ahí implementar bajo condiciones controladas, todo lo que identifiques en el 6.1, ¿no? Déjenme irme ahí para que vean. 8.1 ya me pasé. Miren, nada más para que vean lo que les digo, cómo se va haciendo interacción o trazabilidad con un otro elemento. Ahorita estamos en el 6. Y aquí es donde les digo. 8.1, ¿por qué? Porque aquí te dice, la organización debe planificar, implementar y controlar los procesos, que ya dijimos que declaramos en el 4.4, para cumplir los requisitos, para la provisión del producto o servicio. Y para implementar las acciones. Oye, ¿cuáles acciones? Pues las que el capítulo 6 te define. Aquí está. Todas esas acciones que tú ya planificaste y que después ya definiste cómo las vas a integrar a los procesos, pues hay que implementarlas. La implementación o la verificación de esa implementación va a ser evidencia para el 8.1. Eso va a venir en el 8.1, dependiendo el riesgo, la oportunidad. Entonces, es por eso que aquí te dice, sé muy coherente, ¿no? Integra tus acciones para dar tratamiento a tus riesgos y oportunidades a tus procesos. ¿Por qué? Porque luego tengo que verificar cómo es que vas a implementar esas acciones, bajo condiciones controladas o con criterios establecidos, que lo marca el 8.1. Y luego viene esta parte, ¿no? Fíjense, evaluar la eficacia. Cuando vean esto, evaluar la eficacia, les va a llevar al capítulo 9.
que el capítulo 9, que dijimos, es seguimiento, medición, análisis y evaluación. Entonces, aquí se lleva o es trazable con ese capítulo 9. El por qué, conforme vayamos implementando y vayan dando resultados estas acciones, hay que evaluar esa eficacia. Esto se vuelve un tema para el capítulo 9 de seguimiento, medición, análisis y evaluación. La eficacia. Si todo lo que planeé, conforme lo planeé, está logrando el resultado esperado, ¿no? Me ha ayudado a que los riesgos no se materialicen o me ha ayudado a que los riesgos estén controlados. O los rojos que primero había identificado, una vez que ya implementé acciones, bajaron ahora a amarillos, por ejemplo, o bajaron a verdes. Entonces esa es una forma, ¿verdad? De poder demostrar, ¿sabes qué? Que lo que hice fue eficaz, porque fíjate, ahora ya el nivel del riesgo bajó. De tener altos, ahora tengo medios, o sucesivamente, ¿no? De tener medios, ahora se fueron a bajos, que es el código de colores. Pero esto nos los va a ir guiando, ¿no? Conforme nosotros definamos esos mecanismos para evaluar la eficacia de las acciones. Aquí por eso la norma dice, las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades tienen que ser proporcionales al impacto. ¿Y cuál es el impacto? Esto donde viene es un criterio del análisis de riesgos. Lo que decimos normalmente es probabilidad por severidad, ¿no? Probabilidad que va en función de la ocurrencia del riesgo, cuántas veces pasa o me ha pasado que el riesgo se materialice, y el impacto es la severidad. Vamos a hablar de incumplimiento a un requisito legal, vamos a hablar de una queja de cliente, ¿verdad? Vamos a hablar de una multa, penalización para la organización, vamos a hablar que va a repercutir directamente en los resultados del desempeño del sistema de gestión de calidad, no sé, esos son los impactos que nosotros vamos a definir en nuestras metodologías. Aquí lo importante es mantener esa coherencia, ¿no? Por eso les dice aquí, desde que establezcas tu metodología, tienes que tener bien claro el enfoque de esas metodologías de riesgos. ¿Qué es lo que esperas? ¿Por qué? Porque esos análisis de riesgos y oportunidades tienen que llevar a eso, a evitar que los riesgos se materialicen o los riesgos los tengas controlados, inclusive la mejora, ¿no? Y bueno, estas son notas, ¿verdad? Son notas que nos da de referencia, notas explicativas, ¿no? Que nos da aquí en esta cláusula, bueno, que algunas opciones para abordar los riesgos podemos hablar de incluir evitar el riesgo, asumir el riesgo para perseguir una oportunidad, que aquí es lo que les decíamos, perdón, cómo de un riesgo me puede llevar a evaluar la factibilidad de una oportunidad y abordarlo, ¿no? Como una mejora para el sistema, si fuera el caso, eliminar la fuente del riesgo o cambiar, ¿no? Los criterios de probabilidad o consecuencias. Aquí son notas, ¿no? Que la norma nos dice cuál serían o pueden ser tus medios para dar tratamiento a esos riesgos y oportunidades. Y la oportunidad, pues es lo que decíamos, ¿no? El enfoque. Aquí es como decir la parte negativa o lo que me puede impedir lograr esos resultados, y aquí al contrario, ¿no? Esas oportunidades que me va a ayudar a maximizar la conveniencia o la eficacia de mi sistema de gestión de calidad. Entonces, las oportunidades, podemos hablar de adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, etcétera, ¿no? Aquí me da esta referencia, ¿no? De qué puedo hablar o cuál sería el contexto cuando hablo de oportunidades. Entonces, aquí es como les comentaba la Sandra, o sea, ese formato que les mostré al principio, ¿se acuerdan que es un Excel? Que es establecer tu metodología para los análisis de riesgos y oportunidades, que te basas primero en el análisis tienes que identificar la fuente del riesgo, cuáles son las causas que originan el riesgo, las consecuencias, que es el impacto, y luego hay una etapa de análisis, ¿no? Que en ese análisis ya lo determinan conforme a los criterios, que los más comunes es la probabilidad y la severidad, ¿no? La probabilidad es la ocurrencia
del evento y el impacto pues es la severidad, ¿no? ¿Qué tan crítico es? Va a caer en cuestiones de costos, de imagen, de multas, de penalizaciones, etcétera, ¿no? Ya eso yo lo defino. Y luego del análisis viene ya el nivel, la evaluación, que ahí nos va a llevar a pensar eso. Voy a obtener un rojo, un amarillo, un verde, ¿no? Y ya después viene el tratamiento, que el tratamiento es lo que yo voy a planificar. Los rojos van a ser críticos y esos van a ser ahorita mi foco de atención, ¿no? Ahorita voy a tener un plan específico para tratarlos, ¿no? Y asegurar que esos riesgos estén controlados, ¿no? Y los amarillos, ¿qué es lo que voy a hacer? A lo mejor ahí tengo que hacer un análisis, ¿no? De factibilidad o viabilidad, ¿qué me conviene? O entra a decisión de la alta dirección, no sé. Es el mecanismo para dar tratamiento a los riesgos y oportunidades. Nada más que ahí tenemos que tener bien claro siempre el enfoque, ¿no? El riesgo, lo que tú estás evaluando, pues es una consecuencia negativa, ¿no? Veámoslo así. Y la oportunidad, al contrario, te va a llevar a la mejora, algo positivo, ¿no? A maximizar un resultado o a mejorarlo. ¿Cómo? Pues eficientando, ¿no? Lo que tienes. Entonces, aquí por eso les digo, todo esto, el 6.1, recae precisamente en que ustedes tengan los elementos de esta norma, que nos marca bien las pautas a seguir. Vamos a identificar los riesgos y oportunidades que identificaron en el FODA, que el FODA ya vieron que es toda la parte de el contexto externo e interno, temas de política, de tecnología, comunidad, etcétera. Entonces, todos de esos temas, cuáles son los riesgos y las oportunidades que identificaron. Y aquí nos va a llevar el 6.1 a decir cuáles son las que voy a analizar, porque es demasiada la información, ¿no? Lo que decíamos, tengo que llevar un orden, una prioridad, y eso me lo tiene que llevar la aplicación de mi herramienta de análisis. ¿Hasta aquí vamos bien? Hola, buenas tardes, Nora. Hola, buenas tardes, Cintia. Hola, ¿qué tal? Ya te reconocí. ¿Cuánto Sí, tiempo sin escucharnos? Bien, sí, bien. ya sé. Qué bueno que estemos bien. Oye, tenía una duda acerca de lo que es el abordar los riesgos y el tratamiento de riesgos. Si bien hay una significancia y un orden para atender los riesgos, ¿qué pasa cuando en un riesgo alto no puedo controlar al 100% las acciones porque dependen de otra parte interesada? Otra. Cómo se podría tratar el riesgo si las acciones muchas veces dependen de otra parte que no tengo mucho control sobre ella? Pero son partes interesadas, por ejemplo, que tú identificaste, o sea, externas o internas, desde el 4.2. Ujú. Ok, pero bueno, lo tienes en tu planeación, nada más que ahora sí que la ejecución, a ver si te entiendo bien, la ejecución de la acción no recae en ti o no es de tu injerencia, ¿sí? Sino Sí, que de esa parte interesada externa, ¿verdad? así es. Sí, pues sí, digo, eso también es algo muy común que se ha materializado, digo, y más ahorita también, por ejemplo, hablando de los riesgos, ¿no? Que ahorita me toca ver más por el tema de la pandemia, ¿no? Que ustedes dicen, tan solo la pandemia, pues no está de la mano de nadie, ¿no? O sea, ahora sí que es algo que no podemos controlar. Pero bueno, ahí lo que yo he visto que en el sistema, o sea, mientras se tengan la planificación y tú puedas demostrar ahora sí, o sea, que en la planificación tú consideraste esa parte externa, ¿no? O esa acción que es imputable a ellas y tú tengas la evidencia, o sea, el por qué esa parte interesada externa no puede darte el seguimiento o la evidencia, ¿verdad? Que corresponda, mientras lo justificas y que no esté dentro de tu alcance o tu injerencia. O sea, se puede decir que es comprensible, ¿no? O sea, que al final el riesgo lo vas a tener ahí alto, crítico, está latente. Pero lo importante es que tus controles o lo de la organización no fallen, ¿no? O sea, obviamente que esta acción enfocada a esta parte externa, pues sí quede claro que no es imputable, ¿no? A ustedes.
pero que lo tuyo o tus acciones directamente que son responsables a la organización, pues no fallen, ¿no? Pero el riesgo ahora sí que está ahí. O sea, al final tienes una planificación, nada más que ahorita no se puede decir llegar a evaluar la eficacia porque esa acción relacionada a esa parte interesada externa, pues no se puede implementar, ¿no? Sí. No sé si me explico. Sí, sí está bien. Digo, tengo la planificación. Esto me pasa sobre todo con temas que tienen que ver con decisiones corporativas. O sea, IPM está ligado mucho a un corporativo en México. Muchas veces se quieren, pues, realizar acciones, ¿no? En pro del sistema y en pro del negocio, ¿verdad? Pero no todas las propuestas pues, se aprueban porque también hay otros temas y otras prioridades, etcétera. Entonces, cuando llega a salir o llega a afectarme en un riesgo con significancia alta, era mi inquietud, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer y cómo se le podría hacer y justificar el que yo estoy atendiendo esos riesgos, pero pues no todo depende de la organización, tal cual IPM, decisiones se toman en México, ¿no? Ajá, exacto. Sí, mientras tú tengas ahora sí que la evidencia, o sea, toda la trazabilidad, como tú dices, hasta dónde tú llegas, ¿no? O sea, IPM como tal, que es el alcance, pues Sí. hasta ahí, ¿verdad? Ahora sí que tú dependes de esta parte interesada externa y que es parte de la dirección, o sea, estratégica del negocio. Sí. No puedes decir, ay, lo descarto, ¿no? Y ya No. ver cómo le hago, pues no. Pero mientras yo lo que he visto, mientras lo justifiquen, o sea, al final haya un trazabilidad, un seguimiento tal cual y que en ti o en tu alcance de la organización no quedó, sí, o sea, sí es comprensible, ¿no? El por qué. Ok. Muy bien. Esa era mi duda. Muchas gracias, Nora. Y gusto saludarte. Ah, igualmente, Cintia, ¿nombre de qué? Bueno, entonces terminamos lo que es el 6.1, ¿no? Ahora, para poder terminar ya en unos minutitos el 6, seguimos con el 6.2, que son objetivos de calidad y plan para lograrlos. Aquí si se fijan, miren, está el 6.2.1, que es establecerlo. Si recuerdan, como en la política, ya ven que hay un establecimiento y luego una comunicación, ¿no? Bueno, aquí hagan de cuenta que en los objetivos el 6.2.1 es establecerlo y qué debes de considerar o qué elementos debes de considerar para establecer esos objetivos de calidad. Y el 6.2.2 habla del plan, específicamente tener un plan. Una planificación específica para poder lograr o cumplir tus objetivos de calidad, ¿no? Y te da los elementos. Primero en el establecimiento, pues te dice, ¿no? Debes de establecer los objetivos de calidad para las funciones y niveles pertinentes, ¿no? Y los procesos necesarios. Aquí están todos estos elementos, son los que yo tengo que estar considerando cuando establezca esos objetivos de calidad. Que ya dijimos, los objetivos de calidad vienen desde que establezco, ¿no? Por ejemplo, dijimos la política, un marco de referencia para los objetivos de calidad, ¿no? Ah, bueno, aquí ya es ver esos objetivos, tal cual, ¿verdad? ¿Cómo voy a llamar los objetivos? Si va a ser medir la satisfacción del cliente, si va a ser medir el cumplimiento a los embarques, al programa de producción, no sé. Aquí ya es especificar, ¿no? Mi objetivo de calidad, pero ese objetivo, lo que decíamos, la relación con el 5.2, ¿no? Porque en la política debo de poner un marco de referencia. Entonces tiene que ser coherente, tiene que ser medible ese objetivo. Una medición, veámoslo así, cuantitativa. ¿Por qué? Esto los va a llevar a tener la parte de seguimiento. Esta medición hay que asegurar que haya un seguimiento. Se recuerdan, les comenté que esta parte del seguimiento es lo que va a llevar al capítulo 9 cuando lo vean mañana. Nada más los pongo aquí de referencia. Miren. Es el capítulo 9. El 9.1 es seguimiento, medición, análisis, evaluación. Entonces aquí lo deja. Tenemos que determinar que necesita seguimiento y medición. Entonces lo vieron en contexto. ¿Se acuerdan? Que el contexto que dice habla de en el segundo párrafo, ¿no? Tenemos que revisar o hacer seguimiento de estas cuestiones internas y externas. Entonces aquí me lleva al 9. El contexto va a ser una fuente de seguimiento y medición. ¿Por qué? Porque tengo que dar un resultado
medible, ¿no? Cuantitativo de esos resultados. Ahora, luego el 4.2 también, ¿se acuerdan que decía el 4.2? También hablaba de un seguimiento a las partes interesadas. Entonces ya, también las partes interesadas se van para el capítulo 9. Luego, aquí en el capítulo 6, pues ya me está diciendo que los objetivos van a ser un objeto de seguimiento y un seguimiento es una supervisión, ¿no? Prácticamente un monitoreo que yo tengo que asegurar hacer ese seguimiento porque al final tengo que lograr un resultado. Y ese resultado pues tiene que ser medible. Entonces, aquí es el por qué la norma nos establece, nos indica, a ver, cuando estés hablando de objetivos o los que establezcas como objetivos de calidad, primero tienen que estar coherentes, ¿no? Que haya coherencia desde un inicio con tu política, que te asegures que los puedas medir, que tengas en cuenta tus requisitos aplicables. Lo que dijimos, el 5.1, ¿no? El enfoque al cliente, requisitos de cliente legales y reglamentarios aplicables, ¿no? Si así fuera el caso. Que sean pertinentes con la conformidad de tu producto y servicio. Esto es directamente, ¿se acuerdan? Las salidas previstas. Satisfacción de cliente y el producto y servicio conforme. Entonces, tus objetivos te tienen que llevar a eso, a esas salidas. Que sean objeto de seguimiento, que te lleve a evaluarlos, ¿no? Al capítulo 9. Comunican, ¿se dan cuenta? 7.4. Entonces, ya en el 7.4 ya vimos que estaba política, que estaba el tema de responsabilidades y autoridades, y aquí tenemos otra fuente, objetivos. Y actualizarse, ¿no? Actualizarse según correspondan. Los objetivos nosotros la organización los establece, ¿eh? Normalmente es al año. Cada año pues establecen esos objetivos y lo que puede cambiar pues es las métricas, ¿no? Las mediciones, que aquí es por eso es que sean medibles. Yo puedo tener, evaluar la satisfacción del cliente o un nivel de satisfacción del cliente, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que quiero? ¿Un 90, un 100%, un 80%? Para que sea medible y al final eso lo pueda demostrar. Y fíjense, aquí nos lleva al 7.5. Toda la información relacionada sobre los objetivos de calidad tiene que manejarse como información documentada, o sea, el 7.5. Asegurarme que todo lo que lleva el elemento del 7.5 se aborden en el establecimiento de los objetivos de calidad. Y el plan, pues es bien sencillo, ¿va? Una vez que ya defino cuántos objetivos, 1, 2, 3, y cómo los voy a medir, pues ahora tengo que hacer un plan. Pero en ese plan, hagan de cuenta que son los elementos. Como la comunicación, que lo van a ver. En la comunicación hay ciertos elementos. Bueno, en el plan aquí te dice, tienes que incluir qué vas a hacer, qué recursos, recursos internos y externos, y eso lo vimos en el liderazgo, lo vimos a nivel proceso, ¿no? El tema de recursos se repite. ¿Quién va a ser responsable? ¿Se acuerdan? 5.3, responsabilidades. Aquí está otra responsabilidad. ¿Cuándo se va a finalizar? ¿Cómo se evaluarán? Esto se lleva al capítulo 9 otra vez. Evaluación, análisis y evaluación. ¿Cómo es que el tema de los objetivos, se dan cuenta, va siendo trazable o va interactuando con otros elementos del sistema, digo, del estándar? Ahí es como vamos identificando, ¿no? El tema de objetivos, ya vimos, también es fuente de seguimiento y medición. Hay que analizarlos, hay que evaluarlos, hay que comunicarlos. Y para terminar, ahora sí, concluir, es el 6.3, planificación de cambios. Aquí es hablar de cuando la organización decida o determine que haya la necesidad de un cambio en el sistema, aquí es verlo con un impacto, ¿no? A todo el sistema. Un cambio relacionado al sistema de gestión de calidad, ¿no? Por ejemplo, que les dé alguna puesto o un cambio de puesto clave de la organización, ¿verdad? O de esos roles pertinentes para el sistema, alguna actividad específica en relación al desempeño del sistema, algún software que esté relacionado, un cambio de software que esté relacionado, no sé, al control de la información documentada. Hay varias fuentes para cambios del sistema. Nosotros tendríamos que estarlas identificando para poder tener bien clara cuál va a ser la responsabilidad o quién tendría una responsabilidad directa en detonar un cambio. Y ya que lo detonan, pues tiene que haber un plan, ¿no? Que es la famosa administración de cambios o hablar de los MOCs, ¿no? Tenemos que tener una planificación adecuada de ese cambio
Y dentro de esa planificación es considerar todos estos elementos. Es definir, bueno, cuál va a ser el propósito del cambio, sus consecuencias, que es hablar de un análisis. Cuando hablen de sus consecuencias es hablar el análisis, ¿no? Decir, el análisis, llámese así de riesgo o de oportunidades que me puede llevar el detonar este cambio entre el sistema de gestión. La integridad. ¿Cómo voy a mantener la integridad de mi sistema de gestión de calidad? Para asegurar pues que ese cambio esté controlado, esté planificado, hay un orden, ¿no? Y luego no vaya a impactar pues en los resultados esperados del sistema. Fíjense, luego recursos, vuelve a traer el tema de recursos, lo vimos en objetivos, lo vimos en procesos, lo vimos en liderazgo, aquí, recursos específicos para cambios, y pueden ser recursos de personas o recursos económicos, ¿no? Dependiendo la característica del cambio. Fíjense, asignación o reasignación de responsabilidades, 5.3. Aquí es pensar lo que decíamos, tienen que estar declaradas o establecidas cuáles van a ser los puestos o los puestos que van a ser responsables para asignar o determinar una necesidad de un cambio, ¿no? Entonces aquí es hablar de una planificación. Ok, ante una necesidad simplemente es planéalo. Evalúa los resultados, esas consecuencias. ¿Cuál va a ser el propósito? Las posibles consecuencias, ¿no? Positivas o negativas. Y lleva un orden, responsabiliza. Cada actividad de esa planificación asigna responsabilidades y autoridades. Y asegúrate los recursos, ¿no? Porque va a haber igual, aquí va a haber un PHBA, veámoslo así, en este cambio o en el cambio pertinente. Entonces tiene que haber recursos para que cada una de las etapas del cambio pues se haga en tiempo y forma. Entonces aquí es hablar, les digo, prácticamente de la administración del cambio, ¿no? Hablar de un MOC, un procedimiento asociado de cambios para que determinen en el sistema qué va a ser un cambio, a lo mejor un requisito relacionado con el cliente o un requisito legal aplicable al servicio, les digo, un cambio de puesto clave en la organización, algo que tenga que ver con infraestructura, no sé. Nosotros determinamos, ¿no? Cuáles van a ser los cambios, pero que puedan impactar el sistema de calidad. Y pues hasta aquí terminamos el objetivo del día de hoy, que es el capítulo 6. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Porque ya les robé, ¿qué? 6 minutitos, pero bueno, Sí, para que mañana empiecen con el 7, 8, 9 y 10. Es que el que es más largo es el 8. es el 8, sí. Gracias, Nora. ¿Algún comentario, Yareli? ¿Algún comentario aquí? Todos los que están en la sala de juntas, Giselle, Elizabeth, Carlos, Ana, Alejandra, Adalberto. Negativo. Bueno, no, pues muchas gracias, Nora. Muchas gracias a todos. Los liberamos para que continúen con su día, que tengan bonita tarde, buen provecho. Y yo los veo mañana a las 8:30. ¿Ok? Muchas Gracias, gracias. igualmente. Gracias. Dale, saludos. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Nora, ¿le pusiste grabar en la nube o nunca te preguntó? Sí, le di grabar en la nube porque hubo un rato que se fue, Ok. pero Sí, me acordé, lo busqué en el menú rápido y ya le di grabar en la nube y ya volvió a grabar. entonces dejó de grabar cuando me salí, no Sí. cuando te di el control. Ok, nada más para bajarlo yo en dos, o sea, en cápsulas para mandarle todos las ligas a los participantes. Ok. Ah, ok. Sí, lo bueno que Gracias. me avisó, ya ve que hay una voz y me dijo que dejó de grabar y por eso les dije a los chicos, a ver, espérenme porque dejó de grabar y ya, le volví a dar en la nube y ya, continuó. Ok, perfecto. Sale, pues estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, Bye. gracias. Tú lo apagas, Nora, porque tú tienes el control. Ah, ok. Bye, gracias. Bye. Ahorita te la paso, Alberto. Saludos.